palabra de vida, son tus promesas que me guían y firme estaré. Tengo esperanza en tu palabra. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Amado Señor, queremos adorarte, queremos exaltar y glorificar tu nombre. En esta mañana venimos delante de ti y te pedimos, amado Señor, para que abras nuestros corazones. Te pedimos para que ilumines nuestro entendimiento, para que santifiques nuestros deseos, para que nuestra mente pueda ser renovada y para que nuestra voluntad se pueda alinear a tu voluntad, Dios, que sabemos que es la única buena, agradable y perfecta. Hoy, Señor, nos disponemos delante de ti. Hoy te rogamos, Señor, porque queremos disfrutar de la verdadera, sincera comunión contigo, Padre amado. ¿A dónde más iremos sino a ti? Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro libertador. Clamamos, oramos, te adoramos, te glorificamos, Señor, porque sabemos cuán bueno eres, cuán hermoso eres, que no hay otro Dios como tú. Tú eres santo, santo, santo. Tú eres el Dios supremo, el todopoderoso, el Dios soberano. Grande y fuerte eres, Señor. No hay otro como tú. No hay otro que se compare a ti, Señor. Por eso hoy venimos y nos postramos, nos rendimos delante de ti, Señor. Clamamos a ti, queremos amarte cada día más, queremos hacer tu voluntad. Te necesitamos, sabemos que separado de ti, nada podemos hacer, Señor. Nada podemos hacer. Te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Tú eres nuestro Dios. Tú eres digno, glorioso, precioso, alto, sublime. ¿Quién como nuestro Dios? Y queremos adorarte, Señor, en espíritu y en verdad. Queremos amarte más, queremos apreciarte más, queremos disfrutarte más. Te necesitamos, te anhelamos. Queremos tener una íntima, verdadera, sincera comunión contigo, Dios. Y aquí estamos delante de ti, Señor, en esta hora como iglesia. Estamos reunidos, Señor, porque tú eres el centro de nuestras vidas. Muchísimas gracias, Señor. Y a ti sea toda la gloria y toda la honra por todos los siglos. Gracias, amado Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos, queridos hermanos. Un abrazo para cada uno de ustedes. Si todavía no ha saludado al que tiene cerca, puede hacerlo. Le doy la bienvenida. Y aprovecho de saludar a todos los que están conectados a nuestro canal de YouTube. Muchas bendiciones. Qué bueno que estén por allí.
y que puedan seguir participando de nuestro servicio. Pueden tomar asiento los que aún están de pie. Sean todos bienvenidos los que nos acompañan en esta mañana, y si alguien viene por primera vez, queremos que se sienta en casa, por supuesto. Bienvenidos a nuestra amada congregación, a nuestra iglesia Ancla de Vida. Y bueno, recuerden que estamos en una serie expositiva del Evangelio de Juan, y estamos en el capítulo 15. El tema de hoy me hace reflexionar mucho en que en la Biblia, vemos muchos personajes que llegaron a tener una íntima relación con Dios. Personajes como Moisés, por ejemplo. La Biblia dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios, por ejemplo. Pero vemos, por ejemplo, la relación que David llegó a tener con Dios. Dice que el corazón de David era un corazón conforme al de Dios, ¿verdad? Vemos el caso también de Jeremías, por ejemplo, y su intimidad con el Señor. Daniel, a quien el ángel dijo que Daniel era muy amado. Pero en toda la Biblia, o al menos principalmente en todo el Antiguo Testamento, no hace referencia de amistad, sino específicamente con una persona. Es decir, en la Biblia solo hay una persona a quien Dios llama su amigo. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién? A ver. De Abraham. De Abraham. Es más, Isaías 41:8, me gustaría que la podamos leer el texto. Mira cómo dice el versículo: pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Y estamos hablando de que Abraham vivió aproximadamente en el año 2000 antes de Cristo. Pero 2000 años después de Abraham, cuando Jesús estuvo aquí y pocas horas antes de ir a la cruz, Él llamó a sus discípulos y a los que habían de creer también a través de Él, de ellos, sus amigos. Y de eso quiero estar compartiendo en esta mañana. Quiero que me acompañen a Juan capítulo 15, versículo 8. Recuerde que en las 2 semanas anteriores estuvimos hablando los primeros versículos que se encuentran del 1 al 7. Dice Juan capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado, permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Versículo 14. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero yo los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven mucho fruto. Perdón, y para que lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él les dé. Y esto les mando, hermanos, esto les mando, que se amen unos
a otros. Amén. Hoy quiero compartir un mensaje que lleva como título Amigos de Jesús. A ver, ¿cómo se llama el mensaje de hoy? Amigos de Jesús. Y lo primero que quiero hacer es repasar los primeros versículos que estuvimos meditando en semanas anteriores. Ustedes recordarán que Jesús dijo: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Y luego dije: y ustedes son las ramas, los pámpanos. El que permanece en mí como yo en él, este lleva mucho fruto. Y luego dice: porque separado de mí nada pueden hacer. Y estuvimos viendo a lo largo del Antiguo Testamento por qué Jesús dijo que Él era la vid verdadera. ¿Por qué Él no dijo: yo soy el árbol de mango, por ejemplo? ¿Por qué la uva? En Isaías 5, Jeremías 2:21, Salmos 80, Ezequiel 15, veíamos que Israel era un símbolo, o la viña y la vid era un símbolo de Israel. Dios esperaba que Israel diera un fruto para Dios. Dice Isaías 5 que no produjo ese fruto. Vamos a leer una vez más Isaías 5, versículo 1, para que quede claro. Ya esto ya lo había predicado, pero creo que este repaso es necesario. Isaías 5, versículo 1. Isaías, capítulo 5, dice así: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña, y dice que la tenía no en cualquier lugar, en una ladera fértil. La había cercado, la había despedregado, la había limpiado, y había escogido las mejores vides para ser sembradas. Edificó una torre, hizo un lagar, y su amado esperaba que esa viña produjera uvas. Pero sucedió algo. En vez de que produjera buenas uvas, produjo uvas silvestres. Versículo 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzguen ahora entre mí y mi viña. Versículo 4. ¿Qué más podía yo hacer por mi viña? Mira el tono de reclamo de Dios. ¿Qué más podía hacer yo por mi viña que yo no haya hecho por ella? Es decir, el Señor hizo todo para que produjera lo mejor. Pero he aquí ha dado uva silvestre. Versículo 5. Les mostraré qué voy a hacer yo a mi viña. Le voy a quitar su vallado. Esto es un juicio. Ella va a ser consumida. Dice que va a aportillar su cerca, va a ser hollada. Versículo 6. Haré que quede desierta, ya no será podada ni cavada, le crecerán cardos, espinos, sarmientos, y aún las nubes no le darán lluvia a la viña. Versículo 7. Mira las palabras ahora del profeta, de Dios a través del profeta. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Israel no dio ese fruto para Dios. Ahora Jesús, en las últimas horas de sus discípulos, saliendo del aposento alto, yendo hacia el huerto de Getsemaní, que está en el monte de los olivos, les dice a sus discípulos: yo soy la vid verdadera. En otras palabras, yo soy el verdadero Israel. Y solo los que permanezcan en mí y yo en ellos son los que van a dar un fruto agradable a Dios. El mismo apóstol Pablo dijo que el verdadero judío no es aquel que es circuncidado en la carne, dice Romanos 2, sino el que es el circuncidado del corazón. Es decir, que el verdadero judío no es el judío étnico, porque ellos se jactaron de que eran descendientes de Abraham y Jesús les dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo, porque las obras del diablo son las que ustedes hacen. El verdadero judío es el que lo es en su corazón. No el que es el pacto, aquel que fue en las tablas, en corazón de piedra, sino en aquel que es
en el corazón, escrito por el propio Espíritu. Y solamente los que estemos en Cristo y permanezcamos en Cristo son los que vamos a poder dar un fruto agradable a Dios. Ahora, la clave de ese capítulo ni siquiera es dar fruto. Porque el gran mandamiento, si usted presta atención, el gran mandamiento no es dar fruto. El gran mandamiento allí es permanecer. Lea cuántas veces dice en ese texto, permanezcan, permanezcan, permanezcan. Porque si la rama permanece en el árbol, va a dar fruto. El fruto es el resultado de la permanencia en Cristo. Solo los que son verdaderos discípulos de Jesús van a dar fruto porque ellos verdaderamente permanecen en el Señor. Es decir que el fruto es el resultado de la permanencia. Hace tiempo veía una publicidad de alguien que decía, seamos como Jesús. Hermanos, humanamente nosotros no podemos ni tenemos esa capacidad. Porque lo que Jesús está diciendo en Juan 15 es que si permanezco en Él, es que yo voy a dar fruto. Escuchen esto. ¿Por qué el árbol de mango produce mango? ¿Por qué no puede producir aguacate, por ejemplo? ¿Por qué tiene que ser mango? Bueno, porque si la rama está pegada al árbol, de ese tronco va a surgir la savia. Y la savia va a circular a la rama. Y en esa savia que va circulando, le está transmitiendo la vida del árbol a la rama para que dé ese fruto. En otras palabras, no es que yo imite a Jesús, es que la vida de Jesús se manifieste a través de mí. Eso fue lo que dijo Pablo. Pablo dijo, con Cristo yo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora vive Cristo dentro de mí. Es la vida de Cristo. Si yo permanezco en Cristo y si Cristo permanece en mí, y sus palabras permanecen en mí, yo voy a reflejar a Cristo, yo voy a manifestar a Cristo, yo voy a expresar a Cristo. Si yo agarro una naranja y le exprimo, ¿qué va a salir? No va a salir jugo de uva, va a salir jugo de naranja. ¿Por qué? Porque es una naranja que está siendo exprimida. La pregunta es, si tú pasaras por un proceso en el cual tú fueras exprimido, ¿qué va a salir de ti? Oro para que lo que salga de ti sea Cristo. La vida de Cristo reflejada. La vida de Cristo manifestada. Que la vida de Cristo se refleje a través de mi vida. Porque si yo verdaderamente permanezco en Él y Él en mí, Cristo va a ser expresado a través de mí. Por eso, solamente los que han nacido de nuevo, los que han sido regenerados espiritualmente, son los que pueden reflejar a Cristo. No puede un no regenerado dar un buen fruto. Porque todo árbol bueno va a dar un fruto bueno y todo árbol malo no va a dar un fruto malo. Ninguna persona muerta puede dar un fruto de justicia. Solo los que tienen vida espiritual pueden producir un fruto de justicia. Y ese fruto que habla allí es el fruto del Espíritu Santo. Es la vida de Cristo. Yo voy a manifestar a Cristo. Yo voy a manifestar la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el árbol y yo estoy pegado en Él. Y si estoy pegado en Él, no puedo dar otra cosa que no sea lo que es el árbol, que en este caso es uva, entonces yo voy a dar uva. Si es Cristo, yo voy a reflejar a Cristo. Y por eso Gálatas 5:22 me habla del fruto. Ni siquiera dice los frutos, dice el fruto. Porque es uno solo. Es el carácter de Cristo. Amor, gozo,
paz, fe, paciencia, mansedumbre, bondad, benignidad, templanza. Entonces, qué importante es que yo comprenda que estamos llamados a manifestar su vida a través de nosotros. Ahora, vamos al versículo 8 de Juan 15, porque los primeros 7 versículos Jesús habló metafóricamente. ¿A qué me refiero con metafóricamente? Porque Jesús realmente no es que Él sea un árbol, Él simplemente está narrando metafóricamente la relación que debemos tener con Él, similar con la de un árbol y su rama. Pero ahora ya no va a hablar metafóricamente. Por eso es que cuando uno estudia la Biblia y le hace exégesis, yo debo entender a qué género literario lo estoy leyendo, porque no es igual leer un texto narrativo que uno poético, por ejemplo, o una carta epistolar, o un texto como Apocalipsis, donde todo es simbólico. Entonces, bien atento con eso. Ahora, aquí dice en el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Ya les está hablando directamente. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Ahora, yo cuando leo ese versículo, le hago preguntas a ese texto. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Así como el Padre amó al Hijo o ama al Hijo, el Hijo ama a sus discípulos. Y Jesús dice, permanezcan en mi amor. Surge la pregunta obligatoria. Señor, ¿a qué te refieres o qué quieres decir cuando dice que permanezcamos en tu amor? ¿Qué quieres decirme con eso? Versículo 10. Si guardan mis mandamientos, ustedes permanecen en mi amor. ¿Qué me está diciendo ese texto? Que un verdadero discípulo guarda sus mandamientos y permanece en su amor. Así como él permanece en amor con su Padre y guarda los mandamientos de su Padre. En otras palabras, el gran mandamiento es permanezcan. Y aquí Jesús está diciendo, permanezcan en mi amor. Y está diciendo, ¿cómo vamos a permanecer en su amor? Guardando mis mandamientos. ¿Por qué? Él lo dijo, el que me ama guarda mis mandamientos. Juan capítulo 14, versículo 15. Y dice, así como, ahí está hablando de una comparación, yo he guardado los mandamientos de mi Padre y yo permanezco en su amor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué está diciendo? Que permanecer en su amor es ¿qué? Guardar sus mandamientos. Sería la próxima pregunta, entonces sería, ¿a qué mandamientos te refieres con más precisión? Bueno, nosotros hemos estudiado ya la teología joánica, venimos de estudiar las 3 epístolas de Juan y vemos la preeminencia del amor. Y aquí Juan, mira lo que dice, escribiendo, pero él está escribiendo lo que Jesús dijo, las palabras de Jesús. Dice el versículo 11, estas cosas yo se las he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. Versículo 12. Y este es mi mandamiento. ¿Cuál, Señor? Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Hermanos, la Biblia dice que el amor es el cumplimiento de la ley. En Juan 13, eso lo dice Pablo en Romanos 13:8. Y en Juan 13:34 dice la Escritura, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y aquí quiero hacer una aclaratoria, hermano. El amor no es un sentimiento, es un mandamiento. Y también es una decisión. Pero cuando Jesús dice
que se amen unos a otros como yo los he amado. ¿Qué quiere decir eso? Eso Jesús lo dijo también en Juan 13, cuando le dijo a sus discípulos, yo les doy un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Pero eso está en Juan 13:34, pero cuando Jesús dijo eso, un nuevo mandamiento les doy, ámense unos a otros como yo los he amado. Ya yo lo expliqué ese texto cuando lo prediqué, pero lo repaso. Decíamos, pero ¿por qué Jesús dice que nuevo? Si ya incluso en Deuteronomio decía que tienes que amar a Dios y que tienes que amar a tu prójimo. ¿Qué tiene eso de nuevo? Bueno, el aspecto novedoso es como yo los he amado. ¿Y cómo nos amó Cristo? De una forma sacrificial. Nos amó hasta el fin. Ahora Jesús dice, si ustedes permanecen en mí van a dar fruto. Y luego dice, permanezcan en mi amor, como yo permanezco en amor a mi Padre, guardando su mandamiento. Y este es el mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Entonces aquí viene la pregunta, ¿será que tenemos la capacidad de amar como Jesús nos manda amar? ¿Será que tengo la capacidad de amar como Él ha amado? ¿Será que tengo la capacidad de amar como Jesús amó de tal forma sacrificial? Hermanos, desde que mi hijo tiene 1 año, el menor, ¿qué es lo que primero le enseño? A compartir. Toma, dame. Porque él a veces lo agarra y si se lo quita, hace berrinche. 1 año. Porque esa es la condición del corazón caído. Nosotros no somos pecadores porque pecamos. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Y si alguien cree lo contrario, es un semipelagiano o pelagiano. Y si es eso, es un hereje. Porque la historia del cristianismo, en 2000 años, sabe que cuando nosotros nacimos en una condición de pecado. Entonces, eso nos dice algo. Que nosotros por naturaleza tendemos es al individualismo, al egocentrismo, a solamente pensar en nosotros mismos. Nuestra lucha es que nos encerramos en nosotros mismos. Por eso me encanta la frase de Tim Keller. La vida cristiana no es difícil de vivir, es imposible de vivir. Y usted dirá, pero pastor, ¿cómo que es imposible? Siempre aclaro esto porque siempre hay alguien que llega nuevo y se le explotan las cotufas. Pero es porque ningún árbol malo va a producir un fruto bueno, hermanos. El ser humano a per se no tiene esa capacidad. Ama a tu enemigo. Codiciar, adulterar no es solamente el acto sexual, también es el corazón, en los ojos, en la mente. Robar no es solamente el acto, también es la codicia. Esa vara es tan alta como es nuestro Dios. Porque la palabra de Dios es conforme a la naturaleza de Dios, santa. Por eso yo no puedo cumplirlo. La única forma de que yo pueda cumplir eso es que la savia fluya a través de mí para que yo pueda producir ese fruto. En otras palabras, que la vida de la vid fluya a través de mí para que yo pueda amar como Dios me lo está pidiendo. Es decir, Dios no te pide algo que Él mismo no te provee. Por eso el Evangelio. Porque sin el Evangelio yo no tendría la capacidad de amar de tal manera. Por eso dice Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado
en nuestros corazones. Pero ¿cuál es la frase de la gente? Nadie me ama. Nadie se preocupa por mí. Y como nadie se preocupa por mí, yo me preocupo por mí. La gente piensa, es que si yo no me preocupo por mí, nadie se preocupará por mí. Es que si yo no me amo, ¿quién me va a amar? Así piensa el mundo, hermanos. Pero el Evangelio no habla así. El Evangelio habla de que ames como Cristo nos ha amado, sacrificialmente. Y yo les voy a decir algo, todo acto de verdadero amor involucra morir. Y el morir duele. Seguir a Cristo, eso le duele. ¿Por qué? Porque niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Ahora, si amor implica morir y que amor es morir y morir es doloroso, entonces amar es doloroso. Si A es igual a B y B es igual a C, por lógica, A es igual a C. Amar es doloroso. ¿Por qué? ¿Por qué el amor duele? ¿Por qué el amor no es fácil? Porque choca con nuestro orgullo. Pero oigan esto. Nuestra permanencia en Cristo nos capacita. Y nos capacita porque nos provee los recursos, nos da la motivación para tomar la dolorosa decisión de amar. Y al hacerlo, sigue asegurando nuestra permanencia en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Escuchen esto. Jesús dice, permanezcan en mí, permanezcan en mi amor, así como yo permanezco en el Padre. Señor, ¿cómo permanecemos en tu amor? Guardando mis mandamientos. ¿Cuál? Ámense como yo los he amado. Lo cual, yo con mi dolor lo hago en obediencia, en amor a Cristo. Y al hacerlo, eso hace que yo permanezca en su amor. Es decir, se crea un círculo, no vicioso, sino un círculo virtuoso. Virtuoso, porque si permanezco en Él y al permanecer en Él me capacita en amor para expresar ese amor en dolor y obedecer. Y al hacerlo, significa que estoy permaneciendo en Él. Y al permanecer en Él, me sigue capacitando para amar más. Y lo vuelvo a obedecer en dolor. Y eso hace que permanezca en Él. Y me sigue capacitando y me sigue motivando. No solamente eso, sino que dice el versículo 11, el versículo anterior, estas cosas yo se las he hablado para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué está diciendo Jesús? Si ustedes permanecen en mi amor y expresan ese amor aún pese a lo que eso significa, ustedes van a experimentar el verdadero gozo. Y ese gozo redunda en el gozo de Cristo y redunda en el gozo del Padre. Porque lo que estás haciendo no es por ti mismo o por mí mismo. Es porque la vida de Cristo se está expresando a través de ti, lo cual es lo que produce el gozo inefable del Padre. Este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. La única forma de que podamos ser complacencia para Dios es que todo lo que hagamos sea producto de la vida de Cristo manifestado en cada uno de nosotros. ¡Aleluya! Esto yo no lo sabía. Esto que les voy a decir. A veces no lo entendía realmente. ¿Cómo se siente un padre
cuando ve que uno de sus hijos le expresa su amor a otro de sus hijos, es decir, a su hermano. Uno experimenta un gozo, una satisfacción. Y ya yo lo veo, cuando veo que, por ejemplo, mi hijo mayor, Agdías, tiene unas atenciones especiales en amor a su hermano. Eso produce en mí un gozo muy especial. Por eso, no podemos pensar en una permanencia en Cristo desde una perspectiva individualista. No se puede divorciar tener una relación con Jesús y una relación con los hermanos de la fe. Eso es no divorciable. ¿Qué quiero decir con eso? Nadie puede decir que permanece en Cristo si no está guardando su mandamiento y en este caso expresar su amor a su hermano. No se puede ser cristiano y no pertenecer a su iglesia. En la Biblia no hay ni un solo ejemplo, ni uno solo de un cristiano que no sea parte de la iglesia. Esas son las falsas conversiones y anomalías que vemos en la actualidad. Cuando usted escucha a personas que dicen, sí, yo soy cristiano, creo en Cristo, pero yo no voy a ninguna iglesia. Hermano, eso no es bíblico, porque quien estableció la iglesia fue precisamente el Señor Jesucristo, y hay una exhortación apostólica que nos enseña que no debemos dejar de congregarnos. Si usted está yendo en contra de Cristo y en contra de las doctrinas apostólicas, usted mismo se está cortando de la vid y se está cortando de su permanencia en la vid, porque como le explicaba en el círculo virtuoso, cuando yo expreso mi amor por mi hermano, estoy permaneciendo en Cristo. Hoy en día hay muchas distorsiones y esto es debido a que muchos se presentan como iglesias cuando no son iglesias. Uno, porque son sinagogas del diablo, así de sencillo, y en otros casos, porque simplemente es otra cosa. Por ejemplo, una iglesia que simplemente da orientación psicológica y servicio solamente con estrategias netamente humanas, pero dice que es una iglesia, no es una iglesia. Es mejor que le cambie el nombre y que le ponga centro de orientación. Y le queda mejor. Hace tiempo hubo una iglesia, no voy a decir nombre por ética, donde quisieron convertir la iglesia solamente en conferencias y solamente en conferencia de liderazgo. Y llegó un punto donde al final ellos hicieron la transición y pasaron de ser iglesia a ser academia de oratoria. Porque al final, pero fueron más sinceros, porque al final se convirtieron en lo que realmente eran. Pero no puedes decir que eso es una iglesia. ¿Por qué, pastor? Ya te lo voy a responder. Porque cuando yo estudio la Biblia, la doctrina de Dios se llama teología pura. Yo puedo conocer a Dios por su palabra. Ok. Pero también existe bibliología. Yo puedo conocer aspectos de la propia escritura, doctrinas de la Biblia por la escritura. Lo mismo con antropología, amartiología con respecto al pecado. Pudiéramos hablar también de soteriología con respecto a la salvación. Pero en cuanto a la iglesia, escuchen esto, se llama eclesiología. Y la Biblia me dice cómo es una iglesia y qué no es una iglesia. Una iglesia que no predica el evangelio no es una iglesia. No es una iglesia. Una iglesia que no predica el evangelio no es una iglesia. Dígame, oye, que está de moda el tema de las raíces hebreas, el movimiento judaizante. Eso no es una iglesia. Ahorita pocos predican la Biblia. Eso no es una iglesia. Si no predican la Biblia, no es una iglesia. Es más, es una línea tan delgada donde todo ahorita es profecía y profecía. Hermanos, tenemos la palabra profética más segura. Y debemos aferrarnos a ella como antorcha que alumbra en medio de la oscuridad.
Una iglesia bíblica expresa fielmente los sacramentos, el bautismo y la cena del Señor. Una iglesia bíblica ejerce la disciplina eclesiástica. Hoy en día muchos adolecen de ese entendimiento. ¿Qué es una disciplina eclesiástica? Jesús lo dijo. Si tienes algo contra tu hermano, ve y repréndelo. Si no, ve y llama a dos. Si no, díselo a la iglesia. Y si no, tenlo por gentil o publicano. No. Hoy en día no nos metamos con nadie. Que todo sea tan diplomático, tan político, tan lindo, donde nadie se sienta ofendido. Como decía uno de estos predicadores de la prosperidad, no me gusta hablar del pecado para que la gente no se ofenda. No conoce el evangelio, porque el evangelio confronta la carne, incomoda, nos duele, te hace ver miserable, como dijo Pablo en Romanos 7, miserable de mí. Pero claro, hoy en día nadie quiere ir a una iglesia para sentirse miserable. Más bien, descubre el campeón que hay en ti. La Biblia no dice eso, hermano. Son inventos netamente motivacionales del hombre. Pero esa es una semilla que no produce fruto. Y lamentablemente hoy muchos están sembrando semillas que no producen verdadero fruto. Semillas que no es verdaderamente Cristo. Una iglesia bíblica enseña la verdad, predica la verdad. Que instes, que prediques a tiempo y fuera de tiempo, reprende, redarguye, exhorta, le dice Pablo a Timoteo. Hoy en día eso adolece. Y es una instrucción apostólica. Confronta tu pecado para tu santificación, para que crezcas en santificación, porque Cristo viene por una iglesia que Él mismo ha santificado. Ay, pastor, pues es que es verdad, ahorita las iglesias están echadas así como que están echándose a perder. No, hermanos, Él siempre ha guardado su remanente. Las que tú crees que se echan a perder es porque no son su iglesia, porque a su iglesia Él mismo la preserva. La pregunta es, ¿eres de aquellos que están siendo preservados? ¿Eres de aquellos que están creciendo en santificación? Cuando Jesús dijo, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Por eso, confronta tu pecado, pero también la iglesia te acepta como familia. La iglesia te ayuda a servir. La iglesia te ayuda a que crezcas como discípulo, porque creces en la gracia y el conocimiento. La iglesia te ayuda a rendir cuentas y a vivir en orden, cosa que hoy la gente no le gusta. Porque estamos en una época donde prela la rebeldía, donde prela la desidia. Estamos en una época donde eso es lo normal. Antes mi papá, cuando me llevaba al colegio, me decía que la profesora no me vaya a decir que te portaste mal, porque si no, vas a ver. No, hoy es al revés. Hoy el papá se pelea con la profesora y el niño viendo todo. El niño saca la conclusión, llega a la conclusión y dice, manipulando ciertas cosas puedo hacer que se pongan a mi favor. Y lo mismo lo hacen con los padres, y lo que estás es gestando rebelión pura. Es necesario para el orden que haya respeto a la autoridad, hermano. Y lamentablemente todas esas son las bases de la propia decadencia de esta sociedad. ¿Saben? Eso no significa que los profesores no se puedan equivocar. Pero creo que la manera correcta es, hijo, puede que tu profesora se haya equivocado y tienes razón. Pero tú de igual forma tienes que respetarla. Y de igual forma, tú puedes obedecer en cuanto a esto. Si no, ¿qué estás creando? Entonces, hoy la gente no quiere rendir cuentas.
Hoy la gente no quiere someterse unos a otros, cuando la Biblia dice que debemos someternos unos a otros. Es más, dice primera de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento, que el que ama a Dios, que ame también a su hermano. ¿Cuál es el principio de Juan? Si tú no amas a quien ves, ¿cómo es que tú dices que amas a quien no ves? Hay gente que dice, Señor, me someto a ti. Me someto a tu palabra. Corrígeme. Pero no se sujeta en ninguna iglesia. Y cuando la iglesia bíblicamente corrige a alguien, es más fácil cambiar de iglesia que pedirle ayuda a Dios para que ellos puedan cambiar. No, me voy de aquí porque aquí ya me corrigieron, no me gustó. Hermano, si tú no rindes cuenta, vayas a donde vayas, sigue siendo lo mismo. Alguien puede venir aquí y dejar a su esposa y irse con un amante, y dice la persona muy fácilmente, no, me voy a una iglesia y capaz después me voy a otra. Ya en la segunda iglesia nadie me va a preguntar con quién yo llegué. Van a creer que esa es la pareja. Y mi pecado va a ser normalizado. Cree la persona. Pero Cristo, Dios, no puede ser burlado. La única forma es que te arrepientas. Y el arrepentimiento es una gracia cuando la persona ve a Cristo y se da cuenta de su pecado y de su condición. Por eso una iglesia bíblica te ayuda a dar cuenta. Ayer estuvimos en el matrimonio de Luis y Daniela, cosa que me dio tanta alegría, porque ellos llegaron a la iglesia, ellos estaban conviviendo, pero el mismo evangelio y la misma palabra hizo despertar en su corazón el deseo de casarse. Y las pocas personas que estábamos allí, la que estaba llevando el matrimonio civil, dijo, porque luego pasé yo para la bendición pastoral, le dijo, ¿por qué ustedes se casan? Y decían ellos, porque queremos agradar a Dios. Había otra pareja allí que supongo, por lo que dijeron, que no están casados, jóvenes también. Y le decían, es un ejemplo para nosotros, porque hoy en día también no es común que la gente se quiera casar. Pero ¿por qué ellos lo estaban haciendo, hermanos? Porque querían o porque quieren agradar a Dios. Yo les hablaba que matrimonio es mucho más que unión libre. Porque alguien dice, bueno, pastor, ya yo dejé a mi papá y a mi mamá, me fui a vivir con mi pareja, me uní a ella, vivimos juntos, no estamos teniendo relaciones extramaritales. Esta unión libre también es una forma de cumplir con ese mandamiento. No, hermanos, porque el matrimonio es más que eso. El matrimonio es un pacto e implica votos. Y cuando hablaba del pacto y de los votos, la joven decía, porque yo le decía, ahora significa que ahora tu pareja es tu prioridad. Porque dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y no es que lo vas a abandonar, es que ahora tu prioridad es tu pareja. Y tienes que amarlo de forma sacrificial. Y si tú no cumples con eso, vas a tener problemas en tu matrimonio. Y la persona decía, ella misma redarguida, decía, haciendo alusión de lo que el pastor está diciendo, esa es la razón por la que yo todavía no me he casado, porque no estoy todavía segura si haría tal compromiso. Bingo, lo reconoció. Y me alegra que lo reconozca, porque si alguien no se casa, ¿por qué no te has casado? La principal respuesta es porque todavía no amas lo suficiente para estar dispuesto a sacrificarte y a comprometerte de tal manera. Pero lo mismo sucede en una iglesia. Hay gente que quiere ir a una iglesia y que nadie sepa que existe. Que así como entró, salió. Es más, hay anomalías, como lo decía hace un momento, donde algunos creen que iglesia, como algunos lo han presentado, es que un pastor es un conferencista que dio una conferencia, se fue y la gente se fue feliz. Si el pastor ni siquiera te conoce y si tú ni siquiera conoces al pastor, tú no
tú realmente no estás en una iglesia. ¿Cómo es posible que alguien diga que pertenece a una iglesia y ni siquiera el pastor sabe que esa persona existe? Entonces, ¿quién te corrige? ¿A quién le das cuenta? Y no estoy hablando nada más de mí, porque en la iglesia hay oficiales, hay ancianos, hay diáconos, hay líderes, y la Biblia nos enseña también que debemos darnos cuenta los unos a los otros. Es decir, toda iglesia bíblica tiene que sellar la membresía por escrito, donde yo estoy comprometido en una iglesia. Nadie puede decir que permanece en Cristo si no permanece en el amor a su hermano y si no está verdaderamente allí. Este no es el diseño del hombre, hermanos. Este es el diseño del Señor. Hay un compromiso. La pregunta es, la misma pregunta de la pareja, o sea, si no me he casado, ¿qué es? Porque todavía mi compromiso no es tal para hacer esa clase de voto y para asumir esa responsabilidad. ¿Y sabe algo? ¿Sabe a qué le huye el hombre? A las responsabilidades. El ser humano le tiene terror a la responsabilidad. Pero todo amor implica un dolor, implica un compromiso, implica una responsabilidad. Si tú no la asumes es porque tú no amas lo suficiente, es porque estás inseguro. Y casi siempre la respuesta de las parejas es que no sabemos si estoy dispuesto a vivir con la misma persona toda mi vida. Ah, pero sí lo suficiente para ponerte a vivir con ella y estar en pecado. O nos sometemos a Dios, o esté claro que usted realmente no está en Cristo. No se caiga mentira, hermanos. Por eso, en la iglesia te van a proveer de comunión, te van a ayudar a mantenerte enfocado en Dios y te van a ayudar a profesar tu fe. Es que es más, si alguien de aquí el día de mañana se va para España, para Norteamérica, para Asia, para África, para Australia, la idea es que como pastor y como iglesia se le dé una carta. Y yo le diría a la persona, te voy a dar varios ítems de iglesias bíblicas. Una iglesia que predica el evangelio, una iglesia que predica también de forma expositiva, texto a texto, no que te están sacando los textos fuera de contexto. Si me vas a explicar un texto, tiene que ser dentro de su contexto. Porque aquí debemos ser todos como los de Berea, verificando en las escrituras que si lo que me están enseñando está en la Biblia. No debemos decirle amén a todo. No digamos amén a todo. Si algo en la iglesia primitiva tenía peso, era el amén. Y cuando era el amén es porque yo estoy consciente de lo que estoy aceptando. Yo tengo que verificar por la palabra, porque amo a Cristo y amo a la palabra. Dice que los de Berea eran más nobles porque escudriñaban en la Escritura que lo que Pablo y Silas predicaba era de verdad conforme a la Escritura. Por eso es que ser pastor, hermanos, no es para todos. Si alguien se asume el pastorado sin ser llamado, o se va a pervertir o no va a poder. Porque ser un pastor bíblico implica ser sufrido. Y no todos están dispuestos en este tiempo a sufrir. Y ese es el punto. Por eso, permanecer en Cristo, permanecer en su amor, es también permanecer en su iglesia. Algunos ítems, se predica el evangelio, se predica expositivamente, se expresan los sacramentos en la iglesia, se ejerce disciplina eclesiástica en la iglesia, hay rendición de cuentas. ¿Cuál es la posición de la iglesia con el movimiento LGTB? Hay ancianos, oficiales en la iglesia, diáconos. Todas esas son preguntas que son necesarias. ¿En qué cree la iglesia? ¿Cuál es la confesión de la iglesia o su declaración de fe?
cree en la Trinidad, cree en la inerrancia e infalibilidad de las Escrituras. ¿Cómo es el entendimiento en cuanto a la salvación, la gracia, la justificación, la segunda venida de Cristo? Pero hay una confesión, es importante la confesionalidad de la iglesia. Y que todos creemos en eso. Si de verdad somos una comunidad de fe. Porque Efesios 4 dice una fe, un bautismo, un Señor. Y Primera de Corintios 1:10 dice Pablo, para que todos tengamos una misma mente, un mismo parecer. Hablando todo una misma cosa. No es que cada quien hable en la iglesia lo que quiere. Si es miembro de la iglesia sabe lo que cree. Y si alguien está hablando algo que está en contra de lo que como iglesia creemos, debe ser corregido. Pero hoy en día, oigan esto parece raro. Esto yo lo digo y la gente piensa que es bizarro, que es una cosa extraña, rara. ¿Qué es esto que este hombre está hablando? ¿Quién habla de eso hoy? Por eso estamos anclados en Cristo y queremos agradar y obedecer a Cristo. Y me aferro a Cristo, hermanos. Y ojo, yo soy el primero que debo dar cuenta. Si alguien aquí ve algo contra mí, bíblicamente probable, porque en la antigüedad para que alguien corrigiera, por supuesto, a un anciano, tenía que tener varios testigos, no era cualquiera difamación. Pero si la hay, hermanos, yo no tengo ningún salvoconducto. Yo estoy aquí abierto y dispuesto porque soy una oveja más y soy un miembro más de esta iglesia. Que soy pastor por la gracia y misericordia del Señor y que es una autoridad que Dios me ha dado, la tengo. Pero eso no me exime de que yo también doy cuenta. Como hoy muchos se presentan como los supermanes, donde tú no los puedes ni tocar. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Ya va, pastor, acuérdate cuando David quiso tocar el manto de Saúl. Tú no puedes hacer de una enseñanza histórica una doctrina. Y ese es un problema, lamentablemente, en este tiempo. Que de aspectos históricos de todo quieren sacar una doctrina. Como una señora me decía en estos días, pastor, ¿quiere ver que su iglesia crezca? Haga como cuando David llegó a Abimelec y se hizo pasar por loco, se vistió de harapo y andaba escupiendo. Haga eso alrededor de la iglesia y va a ver cómo va a crecer. Dios mío, decía yo por dentro. ¡Qué locura! De todo quiere sacar una doctrina. Eso es antibíblico, pero ya va, está en la Biblia, pero ese no es el fundamento que la Biblia está diciendo con la cual se debe establecer la iglesia. Eso es cuando saca un texto fuera de su contexto. Entonces si es así, cada quien crea su loquera y todo está justificado y listo. Apaguen la luz, bajen la Santa María porque cada quien hace lo que quiere. Esa no es la iglesia de Cristo. Por eso la Biblia dice en 1 de Juan 4:1, no crean a todos los espíritus. En otras palabras, prueben la enseñanza, es lo que está diciendo Juan. Prueben la predicación. Ustedes tienen que verificar que si lo que yo estoy enseñando es bíblico. Y si no, yo me someto al escrutinio bíblico. ¿Usted tiene alguna? Bueno, vamos a sentarnos y yo se lo explico. Y te voy a sacar los fundamentos. Pero estoy abierto, yo tengo que dar cuenta, aquí todos tenemos que dar cuenta. ¿Cuántos toman esa palabra? Todos tenemos que dar cuenta, los unos a los otros. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Ahora, aquí viene un punto importante, práctico, una aplicación. ¿Qué has hecho últimamente, en estos últimos 7 días, donde has muerto por amor con un hermano de la iglesia? Que has hecho algo por amor, te has sacrificado, te has quitado la comida y se la diste, quitaste tu agenda de por medio y fuiste y le serviste, renunciaste a ti mismo por amor a esa persona. Por eso es que
Ir a una iglesia no es simplemente entrar y salir, es tener comunión. Y eso implica morir al orgullo. En estos últimos 7 días, claro, no va a faltar el que diga, ya va, pastor, pero yo también lo puedo hacer con hermanos de otra iglesia. Sí, claro que sí, pero si Dios te ha colocado aquí, tú debes expresar ese amor y esa coinonía. Y eso es fundamental, porque es fácil decir, yo lo hago con todo, pero aquí yo no me comprometo. Y así piensa siempre la persona de falto de compromiso. Es como que tú tengas tu hogar y tú proveas para otro hogar y no proveas a tu esposa y a tus hijos. Delante de Dios eres peor que un incrédulo. Peor. Y has negado la fe, dijo Pablo. Porque el que no provee para lo suyo, en especial para lo de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Mira lo que dice Filipenses 2:3. Este versículo es muy clave. Pablo, mira lo que dice. Filipenses capítulo 2, versículo 3. No hagan nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno como ¿qué? Como superiores a nosotros mismos. Hermano, esto es negarnos a nosotros mismos. Esto duele. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio. Es que esa es la tendencia del corazón. Mirar nada más por lo de uno, mi problema, mi condición, mi situación. ¿Y estás mirando a los demás? Sino cada cual también por la de los otros. Versículo 5. ¿Y cuál es nuestro modelo? Haya también en ustedes el mismo sentir de Cristo, que siendo forma de Dios, no estimó en su propia condición, sino que se despojó y se humilló y se hizo forma de siervo. Me encanta esto que dice Donald Carson. Escuchen esto. Cada creyente que quiera tener una profunda relación con Jesús, de obedecer este mandamiento que les acabo de hablar, de Juan 15, no resulta fácil, dice Carson. Porque los que se quejan en la iglesia, dice él, me ponen histérico. Dice, los murmuradores, los arrogantes, los inmaduros, los necios, conspiran para apagar mis resoluciones. Quiero hacer esto, pero cuando veo a esa gente que son necios, murmuradores, quejosos, eso hace que me desanimen. Más bien, esos necios, también dice él, podemos ser nosotros y no nos hemos dado cuenta. Pero la Biblia nos dice que no podemos hacer nada separado a la vid, que es Cristo. Nosotros somos las ramas. El mismo Señor Jesús amó a sus amigos, quienes eran poco agraciados, eran quejosos, murmuradores, orgullosos, inmaduros, necios, y los amó bastante, hasta el punto de morir por ellos. Y adicionalmente nos encargó que tenemos que amar a otros con esa clase de amor. Es decir, en toda iglesia obviamente, todos estamos creciendo, todos estamos siendo santificados, y en toda iglesia hay un porcentaje de cizaña, eso es algo lógico, eso lo dijo el mismo Señor. Hay cabras que están por ahí, entremetidas allí, pero usted tiene que mirar a Cristo, amar a Cristo y amar a los hermanos. Y mientras esté en la iglesia, amemos a los hermanos, mientras están en la congregación, amemos a los hermanos. Obviamente eso implica dentro y fuera. Lo que digo dentro me refiero a que mientras esa persona se mantenga firme diciendo que es hermano y que está en la iglesia y que está dando fruto, no podemos decir lo contrario. Mira lo que dice el versículo 14 de Juan 15. Juan 15, 14. Oigan esto. Una vez más, Juan 15, 14. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Yo por mucho tiempo no entendía mucho ese versículo. ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Que si sois mis amigos, hacen también lo que yo les mando. Y gloria a Dios lo comprendí. Vamos a imaginarnos que estamos en una monarquía, en un reino, y hay un rey. Y viene el rey y le dice a uno de sus siervos,
te encargo esta tarea. El siervo se acerca y le dice, ordene, cúmplase. Él no le va a discutir, no le va a reprochar, no, ya déjame pensar pronto, después, cuando me sienta. No, él va a hacer y obedece, porque es un siervo y tiene que hacerlo. Pero ahora pensemos que ese siervo también es un amigo del rey. Es siervo y es amigo. Y viene el rey y le dice, ven acá, necesito que me ayudes con esta tarea. Y puede que como es amigo le pregunte, rey, ¿por qué desea hacerlo? Bueno, quiero hacerlo por esto y por esto. Bueno, de igual forma, aunque es su amigo, sigue siendo siervo. Y no puede negarse porque sigue siendo el rey. ¿Sabe qué está diciéndonos Jesús? Que el que permanece en su amor, guarda sus mandamientos. Porque Él sigue siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Así como Él guarda los mandamientos del Padre. En otras palabras, ustedes son mis amigos, pero también ustedes hacen lo que yo les mando. Pero entonces, la distinción que Jesús hace entre siervo y amigo no es entre obedecer y no obedecer. Entonces, ¿cuál es la distinción que hay? El versículo 15 lo dice. Mira lo que dice el 15. Ya yo no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero los he llamado amigos. ¿Por qué? ¿Qué distinción tiene el amigo del siervo? Que todas las cosas que oí de mi padre, yo se las doy a conocer. ¿Qué privilegio tiene el amigo? Así sea siervo. Ven, acércate aquí. Te voy a explicar todos los planes que quiero hacer. Te quiero decir lo que voy a llevar a cabo, porque eres mi amigo. Es decir, por ser amigo de Cristo, no te exime de obedecer. Pero por ser amigo de Cristo, Él te revela sus planes y propósitos en cuanto a la obra de redención, en cuanto al plan de redención. Hermanos, la Biblia no es solamente un libro en el cual Dios se revela a sí mismo, sino es un libro en el cual Dios comparte con los suyos lo que Él tiene en su corazón. Es Dios sincerándose con los amigos de su Hijo. La Biblia es la revelación divina de la historia más importante del universo. Y también nos dice cómo nosotros encajamos en esa historia. Escucha esto. Nosotros sabemos lo que Él hizo. Sabemos lo que Él está haciendo ahora. Pero también sé lo que Dios hará, porque soy su amigo y que por la gracia de mi Señor Jesucristo nos las ha revelado a través de su palabra. Y los que son sus hijos, Él les da la comprensión para entender los planes de Dios a través de cada una de sus enseñanzas. Aquí viene una pregunta obligatoria. ¿Eres amigo de Jesús? Imagínate que yo le preguntara a alguien, ¿crees que mereces el infierno? Y la persona diga, no, ¿cómo yo voy a merecer eso? Yo no soy tan malo así. Si alguien ya responde así, din, 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 listo, ya sé que tú no eres su amigo. ¿Pero por qué dices tal cosa? Porque la Biblia revela el plan de Dios. Y si tú no lo has recibido, es porque no eres su amigo, porque todavía no te lo ha dado a conocer. Y la Biblia expresa que misericordia es que no recibí lo que yo merecía, el infierno. Y gracia es que recibí lo que yo no merecía, la salvación y la vida eterna. Versículo 16. Termino en el 17. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Y les he puesto para que vayan y lleven fruto. Y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él los dé. Escuchen esto. ¿Por qué Jesús habla aquí de la elección? Algo que siempre vamos a ver en la Biblia es que Dios es soberano y que el hombre es responsable. Y son cosas inseparables. Cuando alguien se convierte, la persona tomó la decisión
de seguir a Cristo. Pero también la Biblia dice que nadie puede tomar esa decisión a menos que el Padre haya orado a través del Hijo y por el Espíritu Santo para que tal cosa aconteciera. Y cuando Dios lo hace, siempre es efectivo. Porque Él verdaderamente lo que comienza, lo perfecciona. Yo no puedo separar ambas. El hombre es responsable, pero Dios es soberano. Y la salvación es de Jehová. Ahora, ¿por qué Jesús le dijo eso allí? Yo creo, y creo que es una inferencia necesaria. Mira lo que les acaba de decir. Ustedes son mis amigos. Qué privilegio tan grande. Mi cercanía. Pero no olviden que yo fui quien los escogió a ustedes. Es una forma de guardar el corazón, porque nosotros como seres humanos tendemos a que a veces se nos suban los humos a la cabeza. Y no debemos olvidar que Él sigue siendo el Rey y que Él sigue siendo el Dios soberano. Nunca confundamos eso. Soy su amigo, pero Él sigue siendo mi Rey. Y yo sigo siendo su siervo. Es como un padre. A veces los padres con la psicología moderna, no, yo no soy padre, yo soy su amigo. No, hermanos. Usted es su padre. Puede ser su amigo, está bien. Pero el hecho de que sea su amigo, eso no implica que dejas tú de ser su padre. Y que te debe amar, que te debe respetar y que te debe honrar. Porque sigue siendo su padre. Igual si es rey. Él puede ser tu amigo, pero él sigue siendo el rey. Y eso es algo que nunca debemos descuidar. Eso es algo que no debemos descuidar, hermanos. Porque ese es un problema que a veces se tiende a tener con la autoridad. En una iglesia somos hermanos, somos amigos, pero también debemos darnos cuenta unos a otros y debemos respetar y someternos a las autoridades establecidas por Dios. Por ejemplo, dice en Hebreo, obedezcan a vuestros pastores porque ellos han de dar cuenta por vuestras almas. Ah, el pastor es mi amigo, sí, pero eso tampoco implica que yo le deba ir respetar. Si el pastor es un verdadero pastor, él tampoco te va a ir respetar a ti. Porque sabe que está tratando con las ovejas del Señor. Y Pedro dice que nadie debe enseñorearse sobre las ovejas. Pero el hecho de que yo sea su amigo no significa que yo deje de ser su pastor. ¿Cuánto me está captando la idea, hermanos? Y aquí el punto sigue siendo el mismo. Yo fui quien los escogió a ustedes. Y termina diciendo en el versículo 17, y yo les mando que se amen unos a otros. Quiero dejar dos preguntas finales para concluir. Número 1, te quiero poner un reto. Porque casi siempre cuando te hice esta pregunta incómoda de qué habías hecho sacrificialmente por tu hermano en estos últimos días, bueno, sí. Bueno, pero ahora te lo voy a dejar a posterior. Tienes esta semana para que pongas en práctica esto y expreses de forma sacrificial ese amor. Porque amor es morir y morir es dolor. Y cuando amo estoy dispuesto, aún en mi dolor, a expresar ese amor. Y en segundo lugar, ¿eres amigo de Jesús? Según la enseñanza de hoy, ¿cómo podemos saberlo? Bueno, Jesús dijo que tienes que permanecer en su amor, y permanecer en su amor es guardar su mandamiento. Obedeces a Jesús, porque si alguien dice que ama a Jesús, que Jesús es su amigo, y él no obedece a Jesús, ese no es un amigo nada. Ese es un timador. Porque ustedes hacen lo que yo les mando. Si eres su amigo, tú guardas sus mandamientos. En segundo lugar, él dijo cuál mandamiento también: que ames a tu hermano sacrificialmente. ¿Estás amando sacrificialmente a tus hermanos? Si no, si eres todavía una persona que está muy ensimismada, entonces reconoce que todavía seguramente no has conocido al Señor.
Puede que estés cerca, pero todavía no eres. Tercero, ¿comprendes el Evangelio? ¿Por qué esta pregunta es tan importante? Porque si alguien no se ha ocupado de comprender el Evangelio, no estoy hablando teológicamente, a lo mejor ya a un nivel pastoral, pero sí a un nivel de entender el Evangelio. Si tú no lo comprendes, es porque significa que todavía Cristo no te considera amigo de tal manera de que lo que el Padre le ha dado, te lo ha dado a conocer. Es decir, que debería ser para nosotros una prioridad comprender y permanecer verdaderamente en el Evangelio. Si realmente eres amigo de Jesús. Hoy oro para que todos aquí podamos manifestar la vida de Cristo y ser verdaderamente amigos de Él. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar de pie. ¿A cuántos Dios les ha hablado en esta mañana? ¿Cuántos están en amor comprometidos con Cristo? Por ende, entonces, estás comprometido con su iglesia. No puede haber amor con Cristo sin amor a su iglesia. No puede haber compromiso con Cristo sin compromiso con la iglesia. Y Él es la cabeza del cuerpo. Y nosotros somos su cuerpo. Si permanezco en Cristo, permanezco también en su cuerpo. Vamos a orar, vamos a alabar a Dios en esta mañana. Y vamos a expresarle nuestro amor. Y vamos a decirle que nos siga transformando. Que reconocemos cuánto necesitamos de su gracia. Pon tu mirada en el día que Dios a Jesús levantó y no temerás a la muerte más, pues su vida eterna nos dio. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Yo tengo un ancla, ancla de vida. Son tus promesas que me guían y firme estaré. Tengo esperanza en tu palabra.